Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar sobre el tema Grecia 4, referente a las manifestaciones culturales. Al final vamos a llegar a una conclusión, o vamos a poder resumir que la cultura griega se va a enfocar en cuatro aspectos. En la parte de lo que es la lengua, el idioma, en lo que es la parte de la filosofía, en lo que es la parte de la ciencia y en lo que es la parte de manifestaciones culturales, como por ejemplo la arquitectura, la escultura. Respecto a lo que es el idioma, el lenguaje que utilizaban los griegos, vamos a tener que los griegos van a utilizar un alfabeto. Este alfabeto va a tener gráficos, ¿ok? Y este alfabeto va a reemplazar a la famosa escritura ideográfica. Ejemplo de escritura ideográfica que hayamos visto en algún pueblo en el mundo. Por ejemplo, la cultura egipcia. La cultura egipcia tenía símbolos, tenía dibujos que representaban una idea. ¿Ya? El alfabeto griego va a reemplazar a estos símbolos, a esta escritura ideográfica, y la va a convertir en una escritura de gráficos y que presentan un significado. ¿Cuál es la importancia de que se transforme o evolucione de una escritura ideográfica a una escritura por gráficos? La ventaja es que cada letra, ya sea cualquier letra del abecedario, del alfabeto, tiene un sonido distinto, ¿ok? Por lo tanto, cada sonido va a conformar una palabra y esta palabra a la vez va a generar un concepto. Por lo tanto, el alfabeto griego es un alfabeto fonético que se basa en las palabras, que se basa en el sonido. Ejemplo, aquí tenemos A, la famosa alfa, que vendría a ser la A, gamma, epsilon, eta y las diversas letras del abecedario. En lo que respecta a arquitectura, que es en lo que más resalta los griegos, la arquitectura griega se va a basar en tres estilos, que son los estilos clásicos, el estilo dórico, jónico y corintio. ¿Ok? Y estos estilos se pueden ver en todas las construcciones griegas. Por ejemplo, en el Partenón, en el Erectión, en la Acrópolis, que es la famosa ciudad que está en los cielos, en la parte alta, en el templo de Zeus en Olimpia. Características del estilo griego. El estilo dórico. El estilo dórico es un estilo que tiene muy poco adorno, o prácticamente no hay adorno. Tiene una base que va a descansar en el piso. Es una columna, ¿ya? Es una columna que no tiene adornos. Es raro ver adornos en el estilo dórico. Y va a ser, como se dice, sencillo. El estilo dórico es un estilo básico, sencillo, que utilizaron los griegos. Mientras que en el estilo jónico, aquí cambia un poco. La columna posee una base y en la parte del capitel posee adornos. ¿Ya? Estos adornos tienen la forma como la lana del carnero, como arqueados. Ejemplo de estilo jónico, el erectión, por ejemplo. Y por último tenemos al estilo corintio. El estilo corintio, ya hablamos de otra cosa, porque el estilo corintio es, como se dice, la mejora entre lo dórico y lo jónico. El estilo corintio tiene más adornos, contiene unas especies de hojas, como unas especies de hojas en la parte alta, ¿ok? De la columna. Para poder comprender mejor las características de cada estilo griego, vamos a verlo en imágenes.
El estilo dórico, como ya les había explicado, es un estilo básico, no tiene adorno. ¿Cómo se puede observar eso? Aquí les voy a explicar. Esta es la columna. Estos vendrían a ser como los saltillos para entrar al templo. Esta columna, ¿ya? Tiene el estilo dórico. Se utilizó el estilo dórico para crear esta columna. Vemos que es una columna simple y en la parte alta del capitel, esta parte, ¿ya? Que se llama capitel, que va a sostener el techo, ¿ok? Esta parte no presenta nada, no hay ningún adorno, es un estilo básico. Mientras que en el estilo jónico ya vemos que cambia. La columna tiene unas líneas que acaban en una especie de curva, y en la parte de abajo, ya, toda esta zona se llama basa, en toda la basa o base, presenta como una especie de arqueado. Y en la parte del capitel, en la parte que va a sostener el techo, vemos que hay como los cuernos de un carnero, ¿ya? Va aumentando la decoración. Y en el estilo corintio se consagran los griegos. ¿Por qué? Porque ahora cambia, pues. El capitel es más largo y el capitel presenta mucha decoración. Esta decoración tiene forma de hojas dobladas, ¿ok? Vemos que combina estilos, el estilo dórico y jónico, y lo hace más resaltante. Para poder construir estos palacios, estos templos, vamos a utilizar mucho la madera. Esta madera va a servir para soportar los techos. Vamos a utilizar ladrillos sin coser. Estos ladrillos sin coser van a servir para crear las paredes. Vamos a utilizar la piedra caliza y el mármol. También vamos a utilizar tejas. Estas tejas van a tener un color entre rojo y azul. Los principales monumentos o las principales arquitecturas griegas. Tenemos a los templos. ¿Cómo se clasifican los monumentos griegos? La arquitectura griega. Se clasifican templos. Sabemos que un templo es un lugar sagrado, un lugar donde se va a realizar sacrificios o donde se va a llevar ofrendas, un lugar donde los dioses viven ahí o donde los dioses van a llegar a este lugar. Por lo tanto, los templos tenían un fin ritual. Ejemplo de templos griegos: el Partenón, el Erectión, Delfos, Atenas, Eleusis, Pseudo-Olimpia, Mileto, entre muchos más. Todos son templos, son lugares sagrados. El teatro es otro tipo de arquitectura. El teatro tiene un fin para divertirse, tiene un fin cultural. Los teatros estaban construidos para ofrecer espectáculos, ¿okay? En el cual una persona en la parte alta de un estrado podía hacer, por ejemplo, relatar una historia o interpretar, ¿okay? Interpretar una historia más que todo. Para eso servía el teatro, para interpretar historias, leyendas o mitos. Ejemplo, tenemos el teatro griego de Epidauro. El otro tipo de arquitectura es la arquitectura militar. ¿Cuál es el fin? El fin es protegerse. ¿Para qué? Protegerse de una posible invasión. Por lo tanto, la arquitectura militar griega tenía como objetivo tener murallas muy gruesas y altas. Un lugar que se encuentra en la parte alta de una colina para poder resguardarse en caso de una guerra. ¿Ok? En caso de una guerra, para que la población se pueda esconder y no sea capturada por los enemigos. El mejor ejemplo de una arquitectura militar es la Acrópolis, la ciudad en la parte alta. También tenemos arquitectura funeraria, en el cual va a servir como especie de tumba o de un nicho. ¿Ok? Es una tumba, pero decorada. Podemos ver en la parte de abajo lo que acabo de explicar. La arquitectura, ¿ya? Que se divide en tipos de arquitectura, según el uso que se le dé. Lugares sagrados, los templos; lugares de diversión, los teatros;
lugares para enterrar a los muertos, los monumentos funerarios, lugares para poder defenderse en caso de una guerra. Dejamos la arquitectura y nos vamos a la escultura griega. La escultura griega. Una escultura es trabajar en un material. Por ejemplo, los griegos podían trabajar su escultura en lo que es mármol, ¿ok? En lo que es hasta granito también. La característica de la escultura griega es el realismo, ¿ok? Y resalta mucho la desnudez. Hay figuras griegas donde se pueden ver mujeres y varones desnudos. Estas esculturas se trabajan en bajo relieve, pero tienen un realismo. Por ejemplo de esculturas. La diosa Atenea de Partenos, Atenea de Promacos y la estatua de Zeus, entre otros. Son las esculturas desarrolladas por los griegos. Ejemplo, aquí tenemos por ejemplo el Laconte. ¿Okay? Es una escultura griega, el famoso Laconte, luchando contra la serpiente. Otra escultura es Hércules, ¿okay? Hércules de Farnesio. ¿Quién lo esculpió? Lisipo. Otra obra de Lisipo, un griego, el Eros tensando su arco, o sea, el Eros doblando el arco para poner la cuerda. En lo que respecta a la literatura griega, se divide en tres géneros. La lírica, la narrativa y la dramaturgia. En lo que es la lírica, resalta la poesía épica. Una poesía, se puede decir, que tiene un mensaje de fondo, que trata de explicar lo que se está viviendo en un contexto, que trata también de resaltar las hazañas, que trata de resaltar el heroísmo. Ejemplos, la Ilíada, ¿ok? Exacto, donde aparece París, donde aparece Troya, donde aparece Agamenón, ¿ok? Tenemos también la Odisea, donde aparece este personaje, este héroe llamado Odiseo, y tiene que pasar por muchas penurias hasta llegar de regreso a su vivienda, a su casa, ya que por muchos años estuvo fuera. ¿Ok? En lo que es la narrativa, trata de describir hechos ocurridos en un contexto. Por ejemplo, en lo que es historia, resalta Tucídides, Jenofonte, Plutarco y Tácito. ¿Quiénes son todos ellos? Historiadores. En lo que es la dramaturgia, tiene que ver con el teatro. Mezcla muchos aspectos. Por ejemplo, tenemos la tragedia, ¿ok? Donde hay muerte, hay odio. Tenemos la comedia, donde el objetivo que busca la comedia es distraer al oyente, generar un excelente estado de ánimo, generar alegría, risa. Ejemplo de actores griegos o escritores griegos: Esquilo, Sófocles y Eurípides. La literatura griega es muy rica por su diversidad que mezcla diversos motivos. Por ejemplo, dioses, hechos fantásticos, héroes, las hazañas de los héroes. Tiene que ver mucho también la comedia, los momentos peculiares, únicos, que ocurren en un contexto histórico. Aquí tenemos en la parte de arriba el famoso caballo de Troya, que va a ser uno de los tantos elementos en el cual se va a tratar en la Ilíada. ¿Okay? Ustedes ya conocen muy bien. Y en la parte de abajo tenemos uno de los personajes que va a ser también parte de una de las más grandes y más fantásticas obras griegas. Nos referimos a la Odisea. Ya saben, Odiseo fue amarrado,
¿ok? Al palo del barco para no ser tentado por las sirenas. En lo que respecta a la oratoria es el arte de expresarte, el arte y la forma como te expresas y la forma como llegas a un público. Eso es la oratoria. Los griegos resaltan mucho en oratoria. Por ejemplo, ¿para qué les servía a los griegos la oratoria? ¿Para qué sirve la oratoria? Para poder expresarte ante el público de una forma adecuada, que se te pueda entender. Y eso lo puedes utilizar en charlas, en conferencias, en sermones y en narraciones. Los grandes oradores griegos van a ser Pericles y Demóstenes. En lo que es filosofía, aquí ya cambia un poco el panorama. La filosofía vendría a ser la reflexión. Tú puedes reflexionar de muchos aspectos en tu vida o que tú observas o ves en el mundo. Los filósofos fueron los más grandes, los griegos fueron los más grandes filósofos del mundo. ¿Ok? Supieron explotar la filosofía, supieron explotar el cuestionamiento, el análisis, la reflexión, no solo de la persona, ¿ok? Sino a nivel general. El filósofo trata de se hace preguntas y trata de darle posibles explicaciones a lo que ocurre y lo que ve en el mundo. Los más grandes filósofos griegos van a ser Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates es conocido como el padre de la filosofía griega. ¿Por qué? ¿Qué motivos o qué sentimientos tiene Sócrates en lo que es su filosofía? Él mezcla mucho lo que es la moral, él mezcla mucho lo que es el conocimiento, mezcla mucho lo que es el perfeccionamiento del hombre. Por ejemplo, hay una frase bien conocida de Sócrates que dice, conócete a ti mismo, y otra que es, solo sé que nada sé. ¿Qué nos está diciendo con la frase solo sé que nada sé? Está demostrando que por más que Sócrates sepa mucho, o sea un erudito, siempre va a haber un nuevo conocimiento que no va a conocer, que no va a poder abarcar, porque no lo sabe todo, tiene un límite. Por eso está tratando de demostrar de cierta forma su humildad, el límite que tiene como ser humano. Tenemos a otro filósofo griego que es el discípulo de Sócrates. ¿De quién hablamos? De Platón. Platón nos habla de un Dios supremo, nos habla de la inmortalidad del alma y nos dice algo más. Platón nos dice que el cuerpo es una cárcel para el alma. El alma está encerrado en un cuerpo físico y el cuerpo físico es la cárcel. Cuando el alma asciende y deja el cuerpo físico o el cuerpo material, llega a un estado máximo que es la tranquilidad, que es la paz. ¿Ok? También tenemos a Aristóteles, va a ser discípulo de Platón. En el caso de Aristóteles, él se va a dedicar mucho a lo que es la lectura, ¿okay? Va a tratar de recopilar mucha información, por eso es considerado un erudito. Él va a estudiar y se va a inmiscuir en lo que es la política, la astronomía, la zoología, la botánica y la poesía. Es debido a esto que crea una enciclopedia en el cual recolecta todos los conocimientos que él va adquiriendo a lo largo de su vida. Los aportes griegos. Por ejemplo, la escuela. ¿Ok? La escuela. ¿Qué vendría a ser la escuela? Un lugar donde la cultura fluye, donde se va una persona a culturizar, a adquirir nuevos conocimientos. Para el griego, el ocio es positivo, porque si no hubiera ocio, las personas no pueden analizar, no pueden meditar, no pueden criticar. Así que el ocio es bueno hasta cierto punto. En lo que respecta a la ciencia, los griegos van a estudiar a profundidad los diversos conocimientos. Por ejemplo,
En lo que respecta a la teoría sobre la materia, del famoso espacio y del movimiento, tenemos a Arquímedes. En lo que respecta a las matemáticas, a la geometría, tenemos a Pitágoras. Va a haber un griego que le va a llamar mucho la atención del porqué de las enfermedades, cómo surgen las enfermedades, las causas de las enfermedades. Este griego va a ser Hipócrates. Es por eso que en la actualidad, ¿ok?, el símbolo de la medicina representa dos serpientes, ¿ok?, y como una especie de báculo. Hipócrates es el máximo representante de la medicina en Grecia y en el mundo también. Es por eso que los médicos, cuando se van a recibir como médicos, se comprometen y firman el código hipocrático. ¿Ok? ¿Por qué hipocrático? Viene de Hipócrates, este griego que estudió las causas de las enfermedades. Por lo tanto, es el padre de la medicina, Hipócrates. Por otro lado, tenemos a Heródoto, que es considerado el padre de la historia. Por otro lado, se buscaba la razón, el porqué de un hecho. Eso es por la parte de ciencia. Por la parte de teatro ya hemos visto el papel educativo que juega el teatro para poder transmitir aprendizajes a los oyentes. Por último, los dioses griegos. Vamos a ver de forma general. Tenemos que diferenciar un término del otro. ¿Ok? El mito, en pocas palabras, para que sea bien sencillo, el mito es una narración ficticia. El mito es una narración que ocurre en un hecho que no existe, o sea, un hecho anterior al ser humano. Ocurre en un tiempo o espacio distinto a la realidad que uno está viviendo. Por lo tanto, el mito trata de explicar el origen de seres fantásticos, seres mitológicos, dioses. Mientras que la leyenda, que es distinto, trata de explicar sucesos que tienen cierto sustento de la realidad. ¿Okay? Quiere decir que la leyenda no es simplemente 100% ficción, sino que la leyenda se basa en hechos reales. Te trata de explicar una realidad. Trata de llegar, darte un mensaje. ¿Por qué se narra la leyenda? Hay hechos, muchos hechos en la leyenda que son ficticios, pero estos hechos se basan en la realidad. En pocas palabras, una leyenda trata de enaltecer, ¿ok?, el hecho. Trata de explicarte por medio de narraciones ficticias, pero que en el fondo tienen sustento real, que en el fondo sí son hechos que ocurrieron en la vida real. Por ejemplo, los temas sobre las luchas de los héroes, la gloria de los héroes, la historia, por ejemplo, de cómo nace un pueblo, de, por ejemplo, los orígenes de los seres mitológicos, pero más se enfoca en la interpretación y tiene mucho de hechos reales, pero también tiene ficticios. ¿Quiénes son los dioses? Los dioses son producto del matrimonio entre seres divinos. Nos referimos a los primeros dioses o a los dioses originarios. ¿Ya? Estos dioses son inmortales, los dioses originarios. Y no solo se divide en un tipo de dios, no. Van a haber hasta 3 generaciones de dioses. La primera generación de dioses griegos van a ser los dioses originarios, los que van a crear todo lo que existe según el punto de vista griego en el universo, en la tierra. ¿Ok? Todo eso lo va a crear los dioses originarios. Por ejemplo, aquí tenemos todo el árbol genealógico de todos los dioses griegos.
desde la primera generación de dioses, la segunda generación de dioses y la tercera generación de dioses. ¿Ok? El dios original es el dios Caos. Luego va a tener hijos, Nix, Erebo, Gea, Urano, Éter, Emera. ¿Ya? Luego estos dioses van a tener a la vez hijos. ¿Ya? Dentro de los tantos seres mitológicos tenemos a los titanes. ¿Ok? A los titanes. Los cíclopes, por ejemplo, los gigantes. Y vamos a tener a los dioses de tercera generación, ¿ok? Y a las oceánidas, que van a ser dioses, pero que van a tener otra función, ¿ok? Y no van a convivir con los seres humanos directamente. Los dioses principales, los que vendrían a ser los dioses de la tercera generación, los más actuales, vendrían a ser Zeus, que es el dios de los cielos, ¿ok? Es el que domina y vive en el monte Olimpo, el dios Poseidón, que tiene poder sobre los mares, océanos, Hades, que representa al dios del inframundo, que es el hermano de Zeus, Hera, que es la esposa de Zeus, y es hija de los famosos titanes, los dioses de segunda generación, Cronos y Rea, y a la vez es hermana de Zeus. Hera representa a la fertilidad, al hogar. Atenea es la diosa de la sabiduría y la diosa guerrera, protege a los héroes. Ares, que es el dios de la guerra y representa a la lucha. Artemisa, que es la diosa de la caza y la protectora de las amazonas, las mujeres guerreras. Hefesto es el dios de la fragua, el dios de las armas, ¿ok? Es el dios artesano. Apolo, que es el dios de la danza, del arte y de la música. Pero Apolo ya aparece, no es tanto hablado dentro de la tercera generación de dioses, ¿ok? Hermes, sí, es parte de la tercera generación de dioses, es el dios de la velocidad, el dios mensajero. Afrodita, diosa de la belleza, y estaba comprometida con Hefesto, el dios de la fragua, de las armaduras. Hestia, la diosa del fuego y del hogar. Demeter, que es la diosa de la tierra, de las flores, plantas. Dionisio, que es el dios de las fiestas, el dios del vino, el dios del derroche. Y eso vendría a ser los dioses, la tercera generación. No se olviden que hay muchos dioses más. La primera, segunda y tercera generación de dioses. Esto sería todo y trataría de explicar las diversas manifestaciones de los griegos. Nos vemos en una siguiente clase.